Muy, pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos aquí para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Mis amados, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por su fidelidad, sus misericordias que son nuevas cada mañana para con nosotros el día de hoy. Vámonos a nuestro capítulo número 41 de estos devocionales de la mente, el campo de batalla. Mire que nos dice lo siguiente: la visión de Dios para usted. La base se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículos 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El plan de Dios para las personas de la nación de Israel era solamente para su bien. No obstante, ellos deambularon en el desierto durante 40 años, en lo que era de hecho un viaje de 11 días. ¿Por qué? Fueron sus enemigos, sus circunstancias, las pruebas a lo largo del camino, o algo completamente distinto lo que evitó que llegaran puntualmente a su destino. Dios sacó a los hijos de Israel del cautiverio de Egipto para que fueran a la tierra que había prometido darles como herencia perpetua, una tierra que fluía leche y miel y toda cosa buena que pudieran imaginar, una tierra en la que no habría escasez de nada de lo que necesitaran, una tierra de prosperidad en cada plano de su existencia. Pero los israelitas no tenían la visión positiva para su vida. No tenían sueños. Sabían de dónde venían, pero no sabían a dónde iban. Todo estaba basado en lo que habían visto en el pasado o en lo que podían ver en el presente. No sabían cómo ver con los ojos de la fe. Realmente no deberíamos ver a los israelitas con asombro, porque la mayoría de nosotros hacemos lo mismo que ellos. Seguimos tratando con los mismos problemas una y otra vez. El decepcionante resultado es que nos toma años experimentar la victoria sobre algo que se podría haber resuelto rápidamente. Yo vengo de un trasfondo de abuso. Mi niñez estuvo llena de temor y tormento, y mi personalidad era un desastre. Había edificado muros de protección para evitar que la gente me hiriera, sin darme cuenta de que, al dejar fuera a los demás, también me estaba encerrando dentro. Estaba llena de temor y creía que la única manera en la que podía enfrentar la vida era estar en control para que nadie me hiriera. Siendo una joven adulta que estaba tratando de vivir para Cristo y seguir el estilo de vida cristiano, sabía de dónde venía, pero no sabía dónde iba. Sentía que mi futuro siempre estaría manchado con mi pasado. Yo pensaba, ¿cómo alguien con un pasado como el mío podría estar bien alguna vez? Es imposible. Pero Jesús tenía un plan distinto. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, según Lucas 4:18. Jesús vino a abrir las puertas de la prisión y a liberar a los cautivos, y eso me incluía a mí. No obstante, no progresé para nada hasta que comencé a creer que yo realmente podía ser libre. Tuve que deshacerme de mi mentalidad negativa y reemplazarla con una visión positiva para mi vida. Tuve que creer que ni mi pasado ni mi presente podrían determinar mi futuro. Solo entonces Jesús podría librarme del cautiverio de mi pasado. Y eso fue lo que hizo. ¡Qué milagro tan maravilloso! Usted probablemente tuvo un pasado miserable que quizá incluso se encuentre en circunstancias actuales que sean muy negativas y deprimentes.
Quizás esté enfrentando situaciones tan malas que al parecer no tenga una razón real para tener esperanza. Pero yo le digo esto firmemente: su futuro no está determinado por su pasado o por su presente. Casi toda la generación que el Señor sacó de Egipto nunca entró a la tierra prometida. En lugar de ello, murieron en el desierto. Para mí, esta es una de las cosas más tristes que le pueden suceder a un hijo de Dios. Tener tanto a su disposición y, sin embargo, no ser capaz de disfrutar nada de ello. Comience a creer que la palabra de Dios es cierta, mi amado. Marcos 9:23 le asegura que con Dios todas las cosas son posibles. Como usted sirve a un Dios que creó todo lo que ve desde el plano invisible, según Hebreos 11:3, usted puede entregarle su insignificancia y verlo trabajar a su favor. Todo lo que tiene que hacer es tener fe en Él y creer en su palabra, mis amados, porque Él hará lo demás. Qué preciosa palabra. Hay una oración aquí que acompáñeme a hacer esta mañana y vamos a decirle juntos al Señor: querido Padre, gracias por amarme y tener una visión y un buen plan para mi vida. Te pido que me ayudes a vencer cualquier pensamiento negativo de problemas del pasado o del presente que venga contra mi mente, y haz de mi vida lo que tú quieras hacer, Señor. Amén y amén. Qué preciosa, mis amados, es la palabra. Permita que el Señor obre, mi amado hermano, en su vida. Permita que sea Él obrando en su ser completo. Vámonos en esta hora a lo que viene siendo ahora el comentario. Primero, estas preguntas más bien de observación que nos hace del capítulo correspondiente a este día, mis amados. Te recuerdo que estamos en Marcos capítulo 12, que es el capítulo que vamos a estar mirando el día de hoy. Miren, nos invita a observar las siguientes cosas de este capítulo. Número 1. ¿A quiénes les está contando Jesús la parábola de la viña? Número 2. ¿Con qué intención le hicieron a Jesús la pregunta sobre el tributo? Número 3. ¿Por qué erraban los que le preguntaban sobre la resurrección? 4. ¿Qué le respondió Jesús al escriba que aprobó su respuesta sobre la resurrección? Número 5. ¿Cuáles son las características de los escribas que Jesús dice que debemos evitar? ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de la viuda pobre y la de los demás? Nos invita a reflexionar también que en el versículo 24 Jesús dice que la razón por la que los saduceos yerran es porque no conocen las Escrituras, y al desconocer las Escrituras desconocen el poder de Dios. Pregunta: ¿diría lo mismo de usted o de mí? ¿Estoy constantemente buscando conocer a Dios mucho más en su palabra? Nos invita a leer el versículo 34, pues la respuesta de Jesús al escriba. ¿Cuál es la diferencia entre no estar lejos del reino de Dios y estar dentro del reino de Dios? El escriba estaba cerca, pero no dentro. Pregunta para nosotros: ¿dónde está usted hoy? ¿Cerca del reino o dentro del reino? 3. ¿Cuál es la diferencia de las motivaciones entre los escribas de lo que Jesús habla en los versículos 38 al 40? Los ricos que ofrendan mucho y la viuda que dio 2 blancas. ¿Cuál es mi motivación, mis amados, al hacer las cosas que hago para el Señor? Sin más, vámonos al capítulo número 12 de este Evangelio de Marcos y enseguida pasamos al comentario, mis amados. Todos son bienvenidos. Observa. Capítulo 12. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de éstos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es hijo el Cristo?
Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué tremendo, mis amados. Vámonos al comentario en esta hora de este capítulo, mis hermanos, hermanas. Mire lo que nos dice. Entonces, estos 44 versículos que contienen este capítulo, podemos aprender lo siguiente. Versículo 1. Las parábolas son historias e ilustraciones que usan algo conocido para ayudarnos a entender algo nuevo. Este método de enseñanza induce al oyente a descubrir la verdad por sí mismos. El mensaje llega solo a quienes están dispuestos a escuchar y a aprender. Continuamos en el versículo 1. Israel, representado por el viñedo, fue el lugar donde Dios cultivó la salvación y la trajo al mundo. Los líderes religiosos no solo frustraron el propósito nacional, sino que también mataban a los que trataban de cumplirlo. Tenían tanto celo que descuidaron el bienestar de ese pueblo que se suponía tenían que guiar a Dios. En esta parábola, el dueño de la tierra es Dios, la viña es la nación de Israel, los agricultores son los líderes religiosos judíos y los propietarios de la tierra son los profetas y sacerdotes que se mantenían fieles a Dios. El Hijo es Jesús. Los demás son los gentiles. Al contar esta historia, Jesús mostró a los líderes religiosos que sabía exactamente lo que pensaban y puso al descubierto su plan para darle muerte. Les advirtió que su pecado no quedaría impune. Versículo 10. Jesús se refirió a sí mismo como la piedra que desecharon los edificadores. Aunque la mayoría de los líderes judíos lo rechazaron, llegó a ser la piedra angular de un nuevo edificio, la iglesia. Hechos 4, 11 al 12. La piedra angular aseguraba que las demás piedras del edificio estuvieran derechas y a nivel. Asimismo, la vida de Jesús y sus enseñanzas son la base o fundamento de la iglesia. Versículo 13. Los fariseos eran ante todo un grupo religioso, en tanto que los herodianos eran un grupo político judío que aprobaba los compromisos de Herodes con Roma. Por lo general, los dos grupos no tenían nada que hacer uno con el otro. Los fariseos no creían a Jesús porque denunció su hipocresía. Los herodianos también veían a Jesús como una amenaza. El sostén de la dinastía de Herodes el Grande perdió el control político cuando, como resultado de una hipotética rebelión, Roma dispuso a su hijo de Herodes reemplazándolo con un gobernador romano. Los herodianos temían que Jesús causara más inestabilidad en Judea y que Roma reaccionara no volviendo a permitir que los líderes romanos disminuyeran y lo reemplazaran con un descendiente de Herodes. Versículo 14.
Cualquiera que evadiera el pago de impuestos se enfrentaba a castigo. Los judíos detestaban pagar impuestos a Roma porque el dinero sostenía a sus opresores y simbolizaba su despotismo. Mucho del dinero de estos impuestos se destinaba también a mantener templos paganos y la vida lujosa de la clase alta de Roma. Los fariseos y los herodianos esperaban atrapar a Jesús con el asunto de los impuestos. Con un sí o con un no, se vería en problemas. Y significaría respaldar a Roma. Un sí significaría respaldar a Roma, lo que haría que la gente se volviera en su contra. Y un no traería acusaciones de traición y rebeldía contra Roma, con sus correspondientes penas civiles. Versículo 15. Por lo general, un denario era la paga por un día de trabajo. Versículo 17. Los fariseos y los herodianos creían tener la pregunta perfecta para atrapar a Jesús. Pero la sabia respuesta de Jesús una vez más dejó al descubierto sus malas intenciones. Jesús dijo que la moneda con la imagen del emperador tenía que darse al emperador, pero la que tenía la imagen de Dios, o sea, nuestras vidas, pertenecían a Dios. Pregunta, mi amado, para usted: ¿da a Dios todo lo que es legítimamente de Él? Asegúrese de entregar su vida a Dios. Usted lleva su imagen. Versículo 18 al 23. Después que los fariseos y los herodianos fallaron en atrapar a Jesús con el asunto de los impuestos, los saduceos volvieron a la carga con otra cuestión que al parecer no podía fallarles. Se trataba de una pregunta que usaron con mucho éxito contra los fariseos, los que no pudieron dar una respuesta. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte porque el Pentateuco, o sea, de Génesis a Deuteronomio, no lo enseña directamente, y los escritos de Moisés eran las únicas escrituras de obediencia o que obedecían. Pero Jesús les dijo que los libros de Moisés sí respaldaban la idea de la vida eterna. Versículo 26. Versículo 19. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, cuando el marido de una mujer moría sin dejar descendencia, el hermano del muerto tenía que casarse con la mujer a fin de asegurar hijos que cuidaran a la viuda y permitieran que la línea familiar no se interrumpiera. El primer hijo de este matrimonio se consideraba hijo del hombre muerto, según Deuteronomio 25, del 5 al 6. Versículo 24. El cielo va más allá de nuestra capacidad de entender o imaginar. Isaías 64:4. Primera de Corintios 2:9. Debemos cuidarnos en no formular preguntas acerca del cielo, preguntas que no podamos contestar desde una perspectiva humana. No debemos temer a la vida eterna por lo que no sabemos acerca de él. En lugar de preocuparnos por saber cómo será el reino venidero de Dios, deberíamos concentrarnos en nuestra relación con Jesús ahora, porque en el nuevo reino estaremos con Él. No se atemorice por lo que Él nos tiene preparado. Versículos 25 al 27. La declaración de Jesús no significa que una persona no va a reconocer a su compañero o compañera en el reino venidero. Significa que en el nuevo orden de Dios no será una extensión de la presente vida, ni se aplicarán las reglas naturales y físicas. El comentario de Jesús del versículo 25 no intenta ser la palabra final sobre el matrimonio en el cielo. En cambio, con esta respuesta Jesús se niega a contestar la adivinanza de los saduceos y caer en su trampa, echando a un lado la pregunta acerca de la mujer que se casó con muchas veces. Él dio una respuesta definitiva a la pregunta sobre la resurrección. Versículo 26. La verdadera pregunta de los saduceos no era acerca del matrimonio, sino sobre la doctrina de la resurrección.
Como los saduceos creían únicamente en el Pentateuco, Jesús citó Éxodo 3:6 para probar que hay vida después de la muerte. En sus debates sobre este asunto con los saduceos, los fariseos pasaron por alto este versículo. Años después de la muerte de los patriarcas, Dios se refirió a Abraham, a Isaac y a Jacob como si aún estuvieran vivos. El pacto de Dios con cada persona tiene validez más allá de la muerte. Versículo 28. En los tiempos de Jesús los judíos ya habían acumulado cientos de leyes, nada menos que 613. ¿Qué tal, Algunos líderes religiosos intentaban distinguir entre la más importante y la menos importante. Algunos enseñaban que todas eran igualmente obligatorias y que era muy peligroso hacer cualquier distinción. Esta pregunta pudo haber causado cierta controversia entre estos grupos, pero la respuesta de Jesús resumió todas las leyes de Dios. Versículo 29 al 31. Las leyes de Dios no son onerosas ni en número ni en detalle. Todas se pueden reducirse a dos reglas simples para la vida. ¿Cuáles son, mis amados? ¿Usted quiere cumplir con todo lo que la Biblia menciona o nos invita? Bueno, lo único que tiene que hacer es amar a Dios y amar al prójimo. Estos mandamientos vienen en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Cuando amamos a Dios por entero y nos interesamos en nuestro prójimo como nos interesamos en nosotros mismos, cumplimos el propósito de los 10 mandamientos y de las leyes del Antiguo Testamento. De acuerdo con Jesús, estas dos reglas resumen toda la ley de Dios. Dejemos que regulen nuestros pensamientos, mis amados, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando no estemos seguros sobre qué hacer, preguntémonos cuál es el curso de acción que demuestra mejor el amor a Dios y el amor al prójimo. Qué precioso esto, mis amados, muy claro y yo creo que también muy sencillo de comprender, de hacer. Esa puede ser otra historia con algunos, pero si usted realmente ama al Señor, mi amado, el amar al prójimo y el poder hacer esto, créame que no es difícil amar, la verdad, mis amados, nada complicado, es un, creo yo, un tema de decisión, ¿verdad? Versículo 32 al 34, este hombre captó el propósito de la ley de Dios, como a menudo se enfatiza en el Antiguo Testamento. El amor sincero es mejor que el cumplimiento externo y que la verdadera obediencia proviene del amor. Debido a que todo el Antiguo Testamento nos guía a Cristo, el próximo paso fue la fe en Jesús mismo y ese era el más difícil para al menos este hombre. Versículo 35 al 37. Jesús citó el Salmo 110:1 para mostrar que David consideraba que el Mesías sería el Señor, no solo su hijo. Los líderes religiosos no entendían que el Mesías sería mucho más que un ser humano descendiente de David. Sería Dios mismo en forma de hombre. Versículos 38 al 40. Jesús de nuevo puso al descubierto los motivos impuros de los líderes religiosos. Esto no recibían paga y dependían solamente de la hospitalidad de los judíos devotos. Algunos se valían de esta situación para explotar al pueblo. Engañaban a los pobres en todo lo que podían y se aprovechaban de los ricos. Fingían espiritualidad para ganar prestigio, reconocimiento y respeto. Mi amado, ¿no les suena conocido esto? Versículo 38 al 40, Jesús advirtió contra los maestros religiosos a quienes les encantaba parecer santos y recibir honores, cuando en realidad eran falsos. Los verdaderos seguidores de Cristo no se distinguen por sus actos aparatosos. Leer la Biblia, orar en público o cumplir con los rituales de una iglesia pueden ser una simulación si la intención es ser visto y honrado por ellos. Pero ¿sabe qué, mi amado? Procure mejor que sus acciones concuerden con sus creencias. Viva para Cristo, aun cuando nadie
lo está viendo. Versículo 40. El castigo de los líderes religiosos sería grande porque, como maestros y guías, cargaban sobre sus hombros la gran responsabilidad de formar la fe en sus discípulos. Pero abrumaban a la gente con leyes insignificantes mientras olvidaban al Dios que debían adorar. Y con su voracidad y motivos impuros llevaban a mucha gente por el mal camino. Versículo 41. En el templo había varias arcas donde la gente podía echar dinero. Algunas eran para recoger el impuesto del templo que debían pagar los hombres judíos. Las otras eran para ofrendas voluntarias. Quizás estas arcas estaban en el atrio de las mujeres. Versículo 41 al 44. A los ojos del Señor, esta pobre viuda dio más que todos los demás juntos, a pesar de que su ofrenda fue por mucho la más pequeña. El valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino el espíritu con el que se da. Grábese eso en su corazón, mi amado hermano. Una ofrenda que se da a regañadientes o por buscar reconocimiento pierde todo su valor. Cuando usted dé, mi amado hermano, recuerde, las ofrendas de cualquier cantidad agradan a Dios cuando se dan con gratitud y un espíritu de generosidad. Así es que hablando de esto, mis amados, es todo un tema, ¿verdad? Hay gente que está muy lastimada en este aspecto y que, están en contra de que la gente ofrende sinceramente. Mire, si usted es de los que piensa así, no se preocupe, no de nada. No de nada, esto se trata de dar para aquellos que lo hacen, como nos lo dice aquí, ¿verdad? Con gratitud y con un espíritu de generosidad. Así es que, mi amado hermano, hagámoslo para Dios. Se tiene que ser así. Y me encanta esta parte que nos lo deja muy claro. No se trata de cantidades. Porque hay gente que piensa que por dar muy poco es algo malo. Y no, mi amado hermano, aquí no hay cantidades. Aquí la actitud del corazón, ¿verdad? La gratitud que hay en nosotros, eso sí es lo que importa, mis amados. ¿Qué dijo Jesús acerca del amor? En Marcos 12:28, un escriba le preguntó a Jesús cuál de los dos mandamientos era el más importante. Jesús mencionó dos mandamientos, uno tomado de Deuteronomio 6:5 y el otro de Levítico 19:18. Ambos se relacionan con el amor. ¿Por qué el amor es tan importante, mis amados? Jesús le dijo que todos los mandamientos tienen dos objetivos simples: ayudarnos a amar a Dios y a nuestros semejantes. Mire, ese es el motivo de los mandamientos que conocemos, de honrar a nuestro Padre, no robar, no cometer adulterio, no desear las cosas de los demás, no levantar falso testimonio. Bueno, estos 10 mandamientos tan conocidos, mire, la razón de ser de ellos es ayudarnos a amar a Dios y a nuestros semejantes. Los primeros 5, mis amados, son mandamientos meramente que van dirigidos hacia Dios. Los demás están dirigidos hacia la gente que nos rodea. ¿Qué más dijo Jesús acerca del amor? Dios nos ama según Juan 3:16. Por cuanto amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos amar a Dios según Mateo 22:37. Porque Dios nos ama, Él cuida de nosotros. Mateo 6:25 al 34. Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos cuánto nos ama. Juan 17:23. Dios ama a los que lo odian. Debemos hacer lo mismo según Mateo 5 del 43 al 47 y Lucas 6:35. Dios busca aún a los que están más alejados de Él. Lucas 15. Dios debe ser nuestro primer amor. Mateo 6:24 y 10:37. Amamos a Dios cuando lo obedecemos. Juan 14:21 y 15:10. Dios ama a Jesús su Hijo según Juan 5:20 y 10:17. Jesús ama a Dios según Juan 14:31. Los que rechazaron a Jesús no tienen el amor de Dios. Versículos 41 al 44 de Juan.
Jesús nos ama de la misma manera que Dios lo ama a Él. Juan 15:9, Jesús nos demostró su amor al morir en la cruz para que viviéramos eternamente con Él. Juan 3:14 al 15 y 15:13 y 15:4. El amor entre Dios y Jesús es el primer ejemplo perfecto de cómo debemos amar a los demás. Juan 17 del 21 al 26. Debemos amar a los demás. Juan 13 del 34 al 35 y dar muestras de ese amor. Mateo 5, 40 al 42 y 10, 42 nos hablan de esto. No debemos amar las alabanzas de los hombres según Juan 12, 43, el reconocimiento 23, 6 de Mateo, las posesiones terrenales según Lucas 16 del 19 al 31, ni cualquier otra cosa más que a Dios. Lucas 16, 13. El amor de Jesús se extiende a cada individuo. ¿Dónde nos habla de esto? En Juan 10, 11 al 15 y Marcos 10, 21. Jesús quiere que le amemos en todo tiempo, en los buenos, en los difíciles. Mateo 26 del 31 al 35 nos habla y Jesús quiere que nuestro amor sea genuino. Juan 21 del 15 al 17. Qué precioso. Mires, es bastante lo que nos habla la Biblia acerca del amor. Aquellos que piensan que la palabra, ¿verdad? Es fría o que es, algunos la tienen, ¿verdad? Como muchas veces un libro que habla acerca de odio hacia los demás. Pues yo creo que eso es la ignorancia hablando, ¿verdad? Porque como lo estamos viendo, si algo muestra la Biblia es el amor de Dios para pues toda la humanidad, desde Génesis a Apocalipsis, una obra maravillosa que el Señor ha hecho para que podamos tener, mis amados, esa comunión con Él y pertenezcamos a su reino, a esa vida eterna. A Dios la gloria por sobre todas las cosas, mis amados. En esta hora, pues, agradecemos al Señor que nos ha permitido llegar hasta este momento, hasta este tiempo. Por aquí estamos cargando ahorita aquí el chat en esta hora. Permítame por aquí saludar a nuestros hermanos que nos han escrito. Mire lo que nos dice por acá. Nuestra hermana Araceli presente. Buenos días, bendiciones, bonito fin de semana, mis amados. Amén. A mi hermanita Araceli le bendecimos en el amor del Señor. Igualmente bendiciones para nuestra hermanita Andrea, que muy seguramente nos está escuchando ahorita con mi hermanita Araceli. Les bendecimos en el amor del Señor. Presente nuestro hermano Raúl Mejía, presente. Buenos días, Dios los bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga. Espero se encuentre muy bien, mi hermano. Ánimo, bendiciones para usted y para su familia, mi hermano. Que el Señor sea en su vida. Dice nuestra hermana Raquelito Delgado, Dios les bendiga siempre, mis amados hermanitos. Igualmente mi hermanita Raquelito, Dios me la bendiga, espero se encuentre muy bien también. Nuestra hermana Margarita presente, bendecido día para todos. Excelente y bendecido día, amados. Amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Margarita, nuestro pastor presente también. Bendiciones, pueblo del Señor. Amén, amén. Bendiciones a nuestro pastor, dice nuestra hermana Berta Burciaga. Buen día, bendecido inicio de semana. Yo creo que quiso decir bendecido inicio de fin de semana. Será verdad. Mi hermanita, Dios me la bendiga, mi hermanita Berta. Espero que se encuentre muy bien usted y toda su familia también. Presente nuestra hermanita Belia. Por aquí bendiciones, amados hermanos. Igualmente a mi hermanita Belia. Me da mucho gusto saludarle en esta transmisión. Le recuerdo que el día de hoy, por la noche, por allí 9 de la noche, tiene mi hermana también su transmisión de Disfruta los días con Café y Jesús, ¿verdad? Y pronto tendrá una sección especial para damas que va a estar alternando por allí. Ahí después le dará ella bien las indicaciones y la nueva de ello. Pero mi amado, les invito a que si en la tarde de noche usted ya tiene oportunidad y quiere escuchar algo de palabra también, pues ahí nuestra hermana tiene esa transmisión. Dice nuestra hermanita Gladys presente también. Amén, bendiciones mis hermanos. Amén, amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les bendigo en el amor del Señor, mis amados. Gracias a Dios que hasta este día nos ha permitido llegar
en esta semana nos ha permitido aprender de su palabra. Gracias a Dios. Dice mi hermanita, sí, perdón, bendecido fin de semana. Amén, mi hermanita, no se preocupe. Ya sabe que aquí podemos entender muchas veces, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que el autocorrector de repente no ha hecho de las suyas, pero no sé si le ha pasado que en ocasiones uno quiere escribir algo y por ahí nos corrige las palabras, ¿verdad? O nos cambia las palabras más bien. Gracias a Dios por todo. Mis amados, yo les deseo que tengan un bendecido fin de semana, que estos días sean días de propósito, de refrigerio, de descanso, de bendición, de gozo, mis amados. Como lo vimos en un principio de este devocional, si muchas veces su pasado o su presente pues se ven complicados, mi amado, eso no determina su futuro. Enfóquese en el Señor, descanse en Él, ¿verdad? En sus promesas, en su palabra, como lo vimos ahorita, llénese de este amor y busque este amor que el Señor tiene por nosotros, que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da. Así es que sin más, mis amados, les deseo que tengan un bendecido fin de semana. Si Dios nos permite, el día lunes continuamos aquí con nuestro buen tiempo, ya sabe. A las 9 de la mañana y por otra parte domingo, ya sabe que por eso de las 12 del mediodía estamos haciendo nuestra transmisión del servicio presencial aquí en Torreón, en donde en el grupo de Facebook de miembros del Centro Cristiano Roca de Salvación y Comunidad Dios Conmigo. Así es que si usted quiere ver esta transmisión, ¿verdad? La reunión, el tiempo de alabanza, la predicación, pues bueno, acompáñenos allí a las 12 del mediodía aproximadamente en este grupo de miembros del Centro Cristiano Roca de Salvación y Comunidad Dios Conmigo. Así es que mis amados, les bendigo a cada uno de ustedes, primeramente Dios, que tengan excelente fin de semana, mis amados, ánimo, ánimo a cada uno de ustedes y primeramente Dios, pues por acá nos seguimos viendo, que tengan excelente fin de semana, mis amados, bendiciones para todos.